entra un gobierno nuevo, usted estudiando los temas de corrupción, ¿qué llamado haría para garantizar unos mínimos? Tenemos cantidades de normatividad anticorrupción, tenemos la transparencia desde la oficina de la presidencia. ¿Dónde cree que podría haber un elemento nuevo, diferenciador, que permita un abordaje distinto en el tema de corrupción en Colombia? Bueno, pues en el programa que presentó el presidente electo, Abelardo de la Espriella, que era un programa bastante sucinto, o sea, bastante corto y resumido, había mucho énfasis en el uso de la tecnología para luchar contra la corrupción. Pero yo creo que cuando se depende demasiado de la tecnología, se está olvidando el rol del ser humano, ¿no? Creo que ahí el presidente tendría que analizar un poco más cómo la tecnología no reemplaza las auditorías humanas, cómo se puede hacer verificación y trazabilidad, sobre todo porque él puede ofrecer un sistema de análisis de las contrataciones muy tecnológico, pero lo que se ha inventado el ser humano para hacerle el quite a esa lucha contra la corrupción está en, no sé, te voy a poner un ejemplo de una cosa que sucede con mucha frecuencia: los servicios fantasmas, las obras inexistentes. Entonces, si tú tienes una tecnología que funciona muy bien, no se da cuenta que lo que se está pagando a través de una coima no es un servicio existente, sino una cosa ahí fantasma. Eso es súper frecuente en las contrataciones y como sabemos que el nuevo gobierno no está gobernando con los nunca, sino con los siempre saben cómo funciona la corrupción. Entonces habría que mirar muchísimo y en detalle cómo atender no solamente tecnológicamente la lucha contra la corrupción, sino también con auditorías humanas de lo que ya está presentándose. A veces pienso si simplificar procesos en vez de complejizarlos ayudaría un poco en todo esto. Vivian, gracias por estar con nosotros y una feliz noche. Voy con los panelistas y empiezo con Jennifer Pedraza, porque usted, Jennifer, como decía, fue la primera en ponerle el ojo a Juliana Guerrero y sus andanzas. ¿Qué representa esta red nueva de contratos y de coimas que tendría montada ella y su hermana? ¿Hasta dónde va? Bueno, Diana, en realidad yo quiero empezar hablando de tu pregunta. Yo sí creo que la narrativa que ha construido el presidente Gustavo Petro frente a la corrupción en su gobierno tiene un objetivo, y es eludir la responsabilidad política que tiene el presidente, y quizás eso ha sido lo que más me ha indignado en los recientes trinos del presidente Gustavo Petro frente a las revelaciones de Revista Semana, que además pues están llenas de chats de WhatsApp, audios y hasta consignaciones, en donde las hermanas Guerrero, yo les digo el clan Guerrero porque pues actúan de manera coordinada, habrían intentado dirigir contratos y pedir coimas hasta por 600 millones de pesos. Este tipo de prácticas son precisamente lo que yo temía que ocurriera en el Viceministerio de las Juventudes si se nombraba a un personaje que ya hoy podemos tener la certeza de que presentó títulos falsos, no uno, sino dos. Y yo decía, si una persona es capaz de falsear documentos públicos para una convocatoria, ¿qué garantía de una ejecución transparente vamos a tener? La respuesta del presidente ha sido tan triste, Diana, que básicamente las presenta a ellas como víctimas y de alguna manera le resta gravedad al asunto. Esto es lo que se ha dedicado desde que él delegó a Juliana en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. Hoy Juliana renunció. Estoy feliz por eso, pero en parte triste porque ella se va porque ella quiso, no porque el presidente Petro haya cumplido su promesa de sacar del gobierno a los altos cargos denunciados por corrupción, que es lo que debió haber hecho. Muy bien, ya vuelvo con usted. Álvaro García. Diana, yo creo que Jennifer califica este episodio de triste. Yo diría que es deplorable e inaceptable. Es decir, cuando un líder, que en este caso el jefe de Estado, tiene que enfrentar la lucha contra la corrupción, uno lo puede medir por la consistencia de su actitud frente a un tema. Y en este tema uno ve hoy dos cosas muy distintas. Uno, la actitud que tuvo con las hermanas Guerrero, con las hermanas Guerrero, exculpándolas y señalando de responsables
a los empresarios que según él trataron de sobornarlas y que el soborno no se concretó, cuando este tema viene siendo hablado desde el Congreso, desde los medios de comunicación desde hace meses. Y el propósito de exculparlas pues es evidente. Y por otro lado uno lo contrasta con lo que pasó con Angie y me parece terrible. Es decir, que un jefe de Estado despida públicamente en Twitter a una funcionaria, fuera de eso exponga de manera abusiva una historia un documento médica de su historia médica para justificar que la está echando en vivo y en directo, cuando finalmente tampoco se puede hacer, pues es deplorable. Yo francamente pienso que esto pues ha sido una constante desde que inició el gobierno, pero es que realmente ahí llegamos hoy a un punto que ya es... Iba a eso, Álvaro, porque no sé, digamos, cada semana hay un escándalo, pero ¿hasta qué punto estamos hablando de un patrón? Y cuando hablo de patrón, estoy pensando en Angie Rodríguez, en Carlos Ramón Jiménez, en Nicolás Petro, en Laura Sarabia y así sucesivamente, Euclides Torres y demás. No podemos hablar de casos aislados, ¿o sí? Creo que no, además porque varios de ellos han estado involucrados familiares o personas del círculo íntimo de confianza del presidente Gustavo Petro. Ahorita decía Vivian algo que me parecía muy interesante y es que quizá hemos sido especialmente acuciosos con el asunto anticorrupción en el gobierno Petro y quizá un poco más laxos en otros gobiernos. Yo creo que eso tiene una razón de ser importante, además de la familiaridad y la cercanía de los encausados, de los exministros y de Carlos Ramón González y del mismo Nicolás Petro y ahora pues de Juliana Guerrero. Y es que en la propuesta de valor que presentó Gustavo Petro para hacerse presidente en el 2022, quizá uno de los ejes claves de las promesas fundamentales era acabar la corrupción. También como había dicho que iba a hacer la paz con el ELN en 3 meses, pues él daba por hecho que la corrupción iba a desaparecer en un gobierno de izquierdas. Hemos montado sobre esa narrativa de que la corrupción obedecía a la avaricia neoliberal o del capitalismo y que un gobierno de izquierda iba a superar esos incentivos perversos. Entonces, claro, pues un gobierno que llega cabalgando sobre esa teoría de que la corrupción obedece a un vicio capitalista o neoliberal, pues la gente tiende a señalarle más esa incoherencia, ¿no? Esa, si se quiere, ese doble rasero, esa hipocresía, y quizá por eso en este gobierno sí ha habido, digamos, un mayor escrutinio de esas actividades de corrupción.